buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la plataforma Zoom de Alicor. Para mí es realmente un placer estar en este fantástico set para compartir con ustedes hoy día una conferencia realmente espectacular, como ya nos tiene acostumbrado Alicor. Bienvenidos a todas las personas que se encuentran en este momento a través de la plataforma de Alicor y me han encomendado felicitar hoy día, 18 de noviembre. Un fuerte abrazo a todos los venianos que trabajan también buscando el desarrollo y el crecimiento de este gran país. Nosotros vamos a recomendarles a todos ustedes que al finalizar la conferencia que tenemos esta noche puedan hacer sus preguntas, sus cuestionamientos a través de los recuadros que hay del chat en la parte de abajo de la plataforma Zoom y también en el recuadro superior que van a encontrar con una Q y una A de Question and Answers. Pero esta noche, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida y yo quiero presentarles, permítanme, al ingeniero Willy Kenji Tanaka Suárez. Él es veniano, así que un fuerte abrazo también para él. Graduado en Zamorano, en la carrera de Ingeniería Agronómica, con maestría en cursos en Funiver UniAtlantic. Cuenta con una interesante trayectoria laboral de más de 18 años, ejerciendo en entidades de renombre, tales como la Cooperativa Agraria Industrial, Creagro, Agrícola, Cantágalo, General Grains, Bayer Crop Science y Bunge, entre otros, consolidando con ellos su experiencia en la comercialización de productos agrícolas e insumos, exportación e importación, la originación, la logística y el trading, el pricing, así como la gestión de riesgo y la industrialización de derivados agrícolas. Ingresó a Alicor Perú en el año 2019 como gerente de compras corporativas. En su trayectoria en la compañía se ha destacado por tener una visión sistemática y estratégica con enfoque internacional, Perú, Brasil, entre otros. Además, por supuesto, de ser un profesional empático, servicial y apasionado por el agronegocio. Desde el 1 de octubre asumió como gerente de compras de materias primas en Alicor, Bolivia. Demos la bienvenida entonces esta noche a Kenji Tanaka, que nos va a saludar a nombre de todo el staff ejecutivo que ha preparado esta conferencia para todos ustedes. Buenas noches, Kenji, ¿cómo está usted? Buenas noches, Pablo. Gracias por la bienvenida y presentación. Y buenas noches también a todos los que están aquí presentes. Les damos cordialmente la bienvenida y agradecemos su participación en este importante evento desarrollado con mucho aprecio para ustedes. Para ello, estamos seguros de la importancia de comprender las principales variables y elementos que mueven nuestro negocio. Y como ya es habitual para los agricultores de Alicor Bolivia en cada campaña, impartimos este tipo de conferencias para compartirles la visión de cómo están los mercados internacionales de granos y de esta forma ayudarles hacia la mejor toma de decisiones. Hoy está nuevamente con nosotros un excelente y reconocido profesional amigo de la casa, Antonio Ochoa, vicepresidente de R.J. O'Brien, empresa que nos presta asesoría de mercados y es una de las corredoras de bolsa más representativas de los Estados Unidos. Antonio nos mostrará cómo está la situación actual de los mercados, las principales variables y elementos que pueden influenciar en los precios y qué se espera como tendencia en el corto y mediano plazo. Pero antes de continuar, queremos también recordarles sobre la importancia de seguir cuidándonos y no bajar la guardia, ya que estamos atravesando lo que se ha denominado la cuarta ola. Y es muy importante que sigamos con las medidas de bioseguridad que todos sabemos. El uso de mascarilla, higienización de manos, distanciamiento social, entre otras. Por favor, nuevamente, no bajemos la guardia y cuidémonos, por favor. Si me permiten también, quiero aprovechar para felicitar a mis coterranos venianos por los 179 años de nuestro querido departamento. Gracias y seguimos con Pablo. Muchas gracias, querido Kenji. Realmente un día muy especial, el día de nuestra conferencia. Sin más preámbulos, queridos amigos, les presentamos a un gran amigo de los productores bolivianos que nos tiene acostumbrados a dejarnos datos, tips muy buenos para continuar produciendo el alimento para todos los bolivianos y también para exportar los excedentes. Buenas noches, don Antonio Ochoa, ¿cómo está usted? Bienvenido a la plataforma de Alicor. Un placer saludarlos, ¿qué tal? Mucho gusto, Kenji, amigos de Alicor, amigos agricultores, felicidades a todos los venianos, obviamente, nos sumamos al saludo con mucho gusto.
Y pues bueno, estamos acá nuevamente, ya no somos extraños, la última vez que nos vimos todavía sería por estas fórmulas, pero bueno, regresaremos a las viejas usanzas de podernos ver de cerca. Espero que no tardemos mucho en poderlo hacer de manera presencial. En el camino, obviamente, la tecnología nos permite tener algunos accesos, algunas formas de podernos enlazar, y estamos justamente aquí, justamente en eso. Entonces, en la primera idea yo lo que les quiero decir simplemente es, como saben, estas letras pequeñitas son el descargo de la información, en donde la empresa no se hace cargo de lo que les vengo a decir. Básicamente, esta información se autodestruye en cuanto la termine de dar, y todo lo que escuchen de mí el día de hoy es producto de su imaginación. Y eso es básicamente como dicen las letras estas pequeñitas. Vamos a entrar de lleno en una fase en donde me gustaría hablar de cosas que vienen desde lo lejos y nos vamos después acercando hasta la esencia, tal vez, de lo que es el mercado de soya, con algunas particularidades, porque el día de hoy el mercado de soya ya no es privativo del mercado de soya o el mercado agrícola. Nuestros mercados han sido globalizados en todo tema, y no nada más eso, nos estamos yendo al metaespacio, lugares inconcebidos, pero que de alguna manera ya están operando en nuestra realidad actual. Así es de que una vez que tenemos todo esto, la información, los datos, los universos de datos, es algo que siempre tenemos a la mano. Información en todo tipo, como factores productivos, rendimientos, mejores utilizaciones de insumos, de toda la maravilla de gama de cosas que tiene, por ejemplo, Alicorp, que estaba escuchando hace rato en el video, como insumos para prepararles y servirles, y así como esto, muchas otras cosas. El mundo vive alrededor de datos, y los datos es un universo gigantesco. Obviamente que poco a poco, para poder tener una mejor interpretación de datos, hay que empezarlos a agrupar, y entonces en el desorden traemos, y entre toda la disponibilidad de cosas, traemos datos que de alguna manera nos empiezan a servir de una forma agrupada. Después los tenemos que organizar, y esa es una labor que lógicamente lleva bastante tarea. Los datos organizados necesitan presentarse de esta forma para poder tener mejor forma de trabajo. Luego los datos se tienen que presentar visualmente, y si no los vamos a poder comprender. Entonces, una vez que están organizados, tenemos que hacer una presentación visual para poder tener mejor capacidad. Y sentimos que con esto tenemos un entendimiento, pero más veces que menos lo que sigue, obviamente, es que tenemos que agregarle una narrativa para que los datos hablen, que nos permitan entender qué es lo que contienen de manera abstracta. Ahora, en este camino se pueden imaginar que no nada más con eso nos alcanza. Necesitamos tener datos útiles. Entonces, si se acuerdan, desde la primera imagen hasta ahora, hemos recorrido un proceso en donde se requiere mucha imaginación, mucha mente, mucha organización y muchas habilidades juntas, que en el acontecer empresarial, no importa de qué tamaño sea tu empresa, es la labor que vas repartiéndote de diferentes formas, en diferentes condiciones, para que llegues a un conjunto total. Las empresas han crecido en nuestra etapa moderna de esta forma, agrupando información, interpretándola y actuando en consecuencia. Bueno, el día de hoy estamos en un paso muy distinto, porque ya todo esto lo puede hacer una máquina sola. Y hemos llegado a la zona de la inteligencia artificial, en donde desde la elaboración de los datos y extracción de los datos, ni siquiera tiene que pasar por manos del ser humano, una vez que un algoritmo decide cómo acomodarlo. Esta es una velocidad nueva. Obviamente que sentimos que como seres humanos somos muy sofisticados, crecemos, tenemos mucha ciencia, tenemos mucho arte, tenemos muchas cosas, nos sentimos maravillosos, pero seguimos siendo azotados por los mismos bichos de toda la vida. Si se ponen a ver, tenemos los clásicos jinetes del apocalipsis, el COVID, la inflación, los problemas en las cadenas de suministro, geopolítica, cosas que no se van a ir nunca, no importa qué tan sofisticados seamos. Y si nos queremos poner un poquito más agresivos con este tema, tenemos que contar con una cosa más, y son los ciberataques. Este mundo nuevo, el día de hoy, puedes hacer rehén a una empresa, a una institución, a una entidad gubernamental, alrededor de solamente capturar su información y secuestrar su información y pedir rescates que además se pagan en criptomonedas. La trazabilidad se hace distinto, y este es un negocio muy diferente que ha puesto de rodillas instalaciones gigantescas en los lugares más civilizados del mundo. Entonces, la entrada a todos estos lugares es muy importante que lo consideren importante. Sus correos electrónicos, asegúrense que vienen de fuentes confiables y asegúrense de tener seguridad, porque si no, sus datos quedan secuestrados. Al final de cuentas, tenemos que regresar a lo que tenemos que regresar desafortunadamente, y en esta me tocó. El día de hoy tendría que estar viajando y no pude. ¿Por qué? Pues porque llegó COVID. Entonces, la semana pasada resulta que di positivo a una prueba de COVID y el bicho sigue. Ahora, en el hemisferio norte se pueden imaginar que esto se va a empezar a multiplicar porque entramos al invierno
y las enfermedades estacionales se van a estar haciendo más quejosas. Pero bien lo dijo hace rato Kenji, cuídense, cuidémonos, las medidas de precaución no están de más. Yo les digo, yo estoy vacunado con las 2 vacunas, la vacuna me tocó muy temprano en la etapa de vacunación, afortunadamente, me pongo la máscara, hago todo lo que necesito hacer de acuerdo a los protocolos y aún así la enfermedad encontró la forma de poder llegar. Afortunadamente te lo estoy platicando sin mayor problema, pero está ahí. Ahora, en este orden se pueden imaginar que estábamos en una velocidad de que salimos corriendo de un mundo golpeado por economía rota a un mundo pandémico, un mundo economía rota, mundo pandémico, y no logramos salir por completo de esta situación. Y el COVID, como dijo hace rato también Kenji, entramos por una nueva ola y parece que se está reacomodando, estamos que con la Delta y el ratito vamos a estar con la Vega o con la Epsilon o la que ustedes quieran, nos vamos a recorrer todo el abecedario. En algún momento esta enfermedad nos va a obligar a tener que acomodar las cosas de una manera distinta. La separación social no va a ser suficiente y tampoco va a ser permisible, porque el ser humano en su criterio, en su ingenio y su interacción necesita tener contacto con el ser humano. Esta situación de tener que estarnos separando, que estarnos viendo en muchos casos, como es ahora, de manera virtual, pues no es ocasión de mucha colaboración. Y esto es impresionante la riqueza que hay cuando nos juntamos y que en una mesa corta, independientemente de los temas que se traten en lo general, tenemos este diálogo uno con otro, porque este aprendizaje es así de fácil. La tecnología nos ha facilitado cosas, pero obviamente que también nos ha complicado mucho la vida, porque el mundo se ha hecho muy polarizado. Es decir, en este mundo hay la oportunidad que capturan algunos, pero que maximiza de alguna forma su poderío económico y su poderío de cosas. El día de hoy se dice que el 1% de la riqueza está contenida, bueno, perdón, el 46% de la riqueza está contenido en el 1% de la población del mundo. ¿En dónde estamos el resto? En diferentes condiciones, pero esta situación solamente se va a hacer cada vez más astringente, se va a hacer más polarizada y hay gente que definitivamente tiene recursos y reclamos distintos. Esto es lo que nos pasa en muchos de nuestros países, en donde toda la gente que no alcanza a meterse en este ciclo de producción y de encaminamiento, obviamente que termina siendo acarreado como masa crítica de políticos populistas, de políticos abusivos en diferentes condiciones, situaciones que obviamente nos tienen en países que no generan un sistema de gobierno y crecimiento sólido y confiable. Obviamente que el día de hoy, además, con los medios, los excesos de riqueza o las polarizaciones grandes se hacen cotidianas, las puedes ver, te puedes entrar a cualquier medio y ver cómo vive alguien en una situación de mucho privilegio. En el pasado tal vez lo ocultabas a través de ciertas paredes, en ciertos palacios, hoy ya no, hoy todo es visible. Entonces eso abre todavía más la brecha mental entre el que no tengo y el que sí tengo. Obviamente que en este camino hay gente que se va a estar acomodando de una forma y hay gente que se acomoda de otra y nos da un crecimiento muy desigual en el planeta. La reactivación del mundo va a ser muy desigual y de momento estamos metidos en un problema grande con shocks en la demanda. De repente hay muchas cosas que necesitan y no están. Entonces, al tener una necesidad grande y no tener inventarios, empezamos a tratar de colaborar para generar más cosas y de alguna forma nos damos cuenta que no hay cosa más cara que la que no se tiene. Esto es el precio que estamos pagando por obtener algunos insumos o algunos productos que son críticos para la elaboración de nuestros productos, nuestros procesos y que no los tenemos a la mano y es un problema grande. Entonces, esta situación obviamente ha generado medidas proteccionistas en lugares como Rusia, por ejemplo, en donde tienen X cantidad de granos por exportar, trigo por exportar, por así decir. De alguna forma el trigo empieza a subir de precio. Internamente no le gusta al gobierno que el precio se le suba demasiado y lo que aplican es un arancel exportador para prohibir de alguna forma estas exportaciones y permitir que el mercado interno se inunde y baje los precios. Obviamente que tienen un vecino que lo hace mucho tiempo hacia el sur y que de esta forma tienes retenciones a la soya, a los productos, al maíz, al trigo, cosas así. Estas medidas proteccionistas que al menos están sucediendo ahora en Rusia, se están incrementando a diferentes productos. El día de hoy Rusia va a empezar a secuestrar, por así decir, la cantidad de fertilizantes que sale desde ahí, así como lo también está haciendo China, India. Y entonces hay lugares que de alguna forma para defender sus mercados internos tienen que restringir la salida. No se vayan ahí, no estoy hablando de cualquier país. Estados Unidos, el día de hoy, con una crecida de precio en los energéticos, está considerando la idea de no exportar petróleo.
de dejar el petróleo norteamericano solamente para Estados Unidos, cosas de esta naturaleza. Así es de que no es ajena, es una situación muy humana, en cualquier lugar sucede, y esta es la fórmula de proteccionismo que tenemos en algunos lugares. Ahora, esto tiene un impacto político gigantesco y hemos visto senderos de elecciones que van a ser complicados. Y si no me quieren creer mucho, observen lo que va a pasar en las elecciones de Brasil en breve. Esto nos va a dar un reflejo exacto de lo que funciona una presidencia golpeada por cierto grado de imagen relativo de otro proyecto que no deja de ser todavía de mucho arrastre. Brasil va a tener un conflicto electoral en el año entrante, dependiendo de qué tan picante se pongan las fracciones a competir entre sí mismas, pero no va a ser sencilla la elección de Brasil del año entrante. Ahora, la inflación es un valor que el día de hoy, de momento, empieza a capturar en algunos lugares más atención que el mismo tema del contagio. Resulta que los contagios y el COVID ya es una historia repetida, la sabemos, teóricamente está más en control que menos en control, en diferentes lugares del mundo hay diferentes cosas que considerar, pero está en esta condición y de alguna forma lo que sí no sabemos es cómo controlar el efecto inflacionario del mundo. Y vamos a tocar este tema no porque esté ajeno a la situación de soya, sino que en la soya hay muchas cosas que vamos a tener que ver cómo recaen, cómo influyen y la soya de qué magnitud tiene impacto en toda esta cadena de suministro. Las tasas de interés, que es una de las fórmulas que se tienen en algunos bancos centrales de los países del mundo, no siempre se pueden acomodar de una forma fácil para subirse o bajarse porque las cosas no están difíciles. Entonces, yo lo que quiero que piensen, y esto creo que lo hemos platicado en algún momento anterior, es que estamos en un trienio muy complicado. Es algo que no habíamos visto nunca. Los que estamos vivos, sin capacidad todavía de tener colaboración empresarial, nunca habíamos visto un trienio en donde en un año, que fue el 19, nos mandan a casa y dejamos de hacer cosas. Es lo que tendríamos que haber hecho, resguardarnos sin producir. Y después, al año siguiente, tenemos una cosa como la que está sucediendo el día de hoy, que tenemos una situación híbrida entre que seguimos medio pandémicos, porque tenemos que guardar cuidados, y estamos en recuperación, para terminar después con un año que teóricamente va a ser de recuperación, que se obliga a que sea el año entrante. Entonces, si el 2019 dejamos de hacer, resulta que ahora que estamos empezando a echarnos a andar, se necesita todo. Ahora, el problema es que todo eso que se necesita, no sabemos si se va a reponer y no sabemos si va a llegar a tiempo. Ese es el paradigma que nos ha cambiado y que es revolucionario, contrario a la expectativa de lo que habíamos tenido en las anteriores ocasiones. Ahora, ustedes imagínense que si tenemos un escenario inédito, con condiciones diferentes, aunque se parezcan, pero que son diferentes, si podemos utilizar la misma metodología del pasado para evaluar nuestros problemas y resolverlos el día de hoy. Y estoy hablando desde información, comparativa de la información, comportamiento de precios y mercados. No podemos comparar este entorno actual con lo que vivimos en el pasado. Y nosotros somos agentes de comparación. Nos gusta comparar. Y si no, pues no ves la cantidad de gráficas que utilizas en tu vida. Siempre es comparar contra algún punto en el pasado. ¿Qué pasó este tiempo de hoy, hace un año, hace 5 años, hace 3 años? ¿Qué tipo de reacción tuvimos? Bueno, nuestro mundo ha evolucionado demasiado de manera natural y normalmente este proceso se tiende a ser obsoleto. Ahora en estas condiciones se hace increíblemente un reto grande. Entonces, yo lo que les digo es que piensen eso porque tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas para interpretar información que tenemos que acomodar como situación fresca, esperando un mundo que no acabamos de dimensionar. El mundo dentro de 2 años va a ser muy difícil al que tú pensabas haber tenido hace 3, por así decir. Y hace 5 años tal vez, si estabas hace 5 años viendo lo que va a pasar en 2 años, tenías una idea de qué tanto podría cambiar el mundo en sí mismo, y cuando llegaba el tiempo de cumplirse ese tiempo avanzado, te dabas cuenta que más o menos la habías atinado. Te puedo asegurar que el mundo que tú creas ver de aquí a 2 años, cuando pasen 2 años y regreses a ver dónde estás respecto a dónde estuviste, va a ser increíblemente diferente y no te hubieras ni imaginado que estuviéramos estando ahí. Vamos muy rápido en la humanidad. Ahora, en shocks de la demanda, que esta es una situación que nos ocasiona problemas por todos lados, tenemos problemas con microcomponentes. Es más, el día de hoy no hay automóviles fáciles de conseguir en muchos lugares, los automóviles nuevos no están ahí, el mercado de autos usados, al menos aquí en Estados Unidos, está en fuego. La gente necesita un auto porque además no quiere meterte en los sistemas de transporte, quiere manejar a trabajar de alguna forma, obviamente que necesita un auto más, y en esa situación el auto usado ahora tiene valor, cosa que antes en Estados Unidos no tenía valor. Los microcomponentes no nada más es ahí, sino que en muchos procesos claves, desde teléfonos y lo que tú ya sabes, imaginas, los componentes en tus tractores, diferentes condiciones para automatización
que en este momento no es fácil de reponer. Hay industrias que no pueden seguir andando de una manera orgánica y creciente porque les hacen falta estos componentes y no están cerca de llegar. Carnes y procesamientos cárnicos, en el mundo hemos visto muchos altos y muchos bajos. Se pueden imaginar que un obrador o una sala de matanza en donde están haciendo despiece de pollos o despiece de cerdo o procesamiento de res, por así decir, tienes gente que está básicamente hombro con hombro, despiezando, cortando, acomodando. Es un proceso continuo en una mesa larga que de alguna manera no se detiene, pero necesitas tener gente trabajando en una estación que no tiene capacidad de separarse. Cuando llega la pandemia, le pide a la gente que se separe. Obviamente que la capacidad de esta línea de procesamiento baja, porque no tienes la misma cantidad de personal. Y el resto es que ahora la gente no puede llegar a trabajar, se enferma o no quiere seguir trabajando y tenemos un problema. Y hoy tenemos distanciamientos gigantescos y lo vamos a ver, que es una de las varias premisas de inflación. Precios de carne carísimos, pero el precio en el ganado simplemente no da tanto. Y de alguna manera los márgenes se quedan en la nada porque hay muchísima ineficiencia. El tema de los contenedores, una de las razones por las cuales no tenemos muchos de estos materiales, que siguen atrapados por cualquier lugar, y hay una historia grande que seguimos platicando, que seguiremos platicando porque esto no se desasolva con facilidad. Y luego nos metemos con el tema de los aceites vegetales. Si ustedes, como miembros de la cadena de abasto, suministro y participación intensa de las oleaginosas, han visto el tema de los aceites vegetales. El día de hoy, con estas agendas nuevas alrededor de la agenda verde, una en donde vamos a estar utilizando biodiesel en el camino a la electrificación, tenemos una necesidad por aceites, pero el aceite se salió por completo de control y nos está desacomodando el negocio de molienda como nunca lo habíamos visto, porque el aceite el día de hoy es caro como energía y es caro como alimento después de todo esto, y la agenda ni está ni fijada ni acerciorada. Entonces hay muchas cosas que están en movimiento. Fletes marítimos, bueno, pues estuvo de locura todo lo que sucedió con el apretujadero, pero los fletes marítimos han entrado en un camino distinto. Los mismos problemas que nos llevaron a una secuencia alcista en fletes nos están de momento quitando mucho de la presión porque los mismos orígenes y los mismos destinos están cambiando en sus velocidades. La historia larga corta, el flete marítimo está empezando a retroceder y con fuerza y nos abre una ventana de competitividad completamente distinto. Ahora, esto tiene un tiempo y se tarda. El tema de la situación del comercio, obviamente se pueden imaginar. Aquí en Estados Unidos hay una tradición muy grande que se llama Black Friday, y de alguna forma esto es después del Día de Acción de Gracias, es decir, un jueves, una semana a partir de hoy, el próximo jueves, es la celebración del Día de Acción de Gracias. Entonces, comeremos pavo, haremos todos los honores, y al día siguiente se hace una venta masiva. En su momento, lo que era más importante era terminar la cena y casi irte a acampar afuera de las tiendas que tenían mega descuentos para llegar a comprar televisiones o computadoras o cosas, depende de qué tienda quisieses hacer. Hacías fila y obviamente que en el camino las ofertas estaban hasta atrás en la tienda, ibas surtiéndote diferentes cosas y salías con el carrito cargado. Teóricamente aquí es una zona en donde haces una explosión de consumo gigantesca. Bueno, están los contenedores atorados por tanto tiempo que el día de hoy, en teoría, todavía hay disfraces para Halloween esperando llegar al mercado de consumo cuando se pasó la fecha. Así es de que esta situación nos habla de una cadena de suministro muy detenida. 1 de cada 20 barcos en diferentes condiciones está en la zona asiática, principalmente en las costas de China, o cargando o esperando descargar. Y esta situación, eventualmente, hasta que no se destrabe, no vamos a tener fluidez en el mundo para poder hacer contaminación, vasocomunicadores. Ahora, y esto no nada más se queda ahí, sino que la cadena de suministro se ha visto rota también por obra de la madre naturaleza. Recientemente tuvimos una sentencia de huracanes que pegó muy fuerte en el Golfo de México, en la parte de Nueva Orleans, por así decir. Tuvieron muchos activos graneleros que se vinieron abajo, tuvimos mucha disrupción, el mercado obviamente se lo compra, lo vende, lo quita y lo acomoda. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos para el tema de cómo estamos rotos en la cadena de suministro tiene que ver con este barco. Si ustedes se recuerdan, este barco pues, se quedó atorado varios días ahí en el canal de Suez. Esto es ya cuando lo están arreglando ahora, se pueden dar cuenta del impacto de lo que fue el que haya quedado pegado de punta. Y aquí abajo, si alcanzan a ver, son seres humanos, ¿no? Entonces, el tamaño del barco era brutal, pero esta disrupción costó una fortuna. Imagínense a esa fecha, que la disrupción de ese barco salió más cara que todo lo que se había gastado y perdido, incluyendo vidas humanas,
en el tema de la pandemia hasta ese momento. Al día de hoy, todavía hay contenedores que se han quedado atorados de alguna forma en diferentes condiciones, que están todavía llegando a su puerto a una distancia de meses desde que este trabadero se hizo. Entonces, el mundo, en realidad, si se dan cuenta, sigue siendo un mundo increíblemente conectado. Entonces, cuando llega, por ejemplo, alguien como el presidente Trump a Estados Unidos a poner su agenda de Make America Great Again, o que hagan América otra vez grande, y que primero América y después todos los demás, y que trató de hacerlo sectorial, en donde cierras naciones o cierras bloques, pensábamos que la globalización estaba rota y muerta, y que de alguna manera ahora vamos a estar haciendo regionalización. Las regiones iban a ser los comunicadores de riqueza entre sí, y el comercio entre regiones iba a ser muy restringido. Íbamos a invitar a que tuviéramos dobles procesos en ciertas industrias, no nada más para tener el producto, sino asegurarse estratégicamente que se tuvieran. El problema de hoy que no tengamos, por ejemplo, microprocesadores y componentes de esta naturaleza en muchos lugares es porque dependemos de unos solos cuantos lugares en hacerlo. Y esto el día de hoy es un problema. En algunos lugares vamos a tener que ver cómo las fábricas hacen sus propios procesos, duplicando eficiencias. En el pasado las teníamos. El justo a tiempo básicamente se nos ha venido abajo, se rompió. Pero bueno, no nada más con eso, sino con muchos dolores, y obviamente supimos todo lo que pasó con el tema de la pandemia en muchos países que desafortunadamente no son los nuestros en América Latina, pero si te vas a Estados Unidos, te vas a Canadá, te vas a Europa en alguna proporción, te vas a China, lógicamente, o a Corea del Sur o a Japón, fueron países que tenían capacidad desde el gasto público en cómo compensar estas pérdidas. Y entonces, para ponérselo rápido, imagínense que tenemos en Estados Unidos un esquema muy sencillito. El Tesoro norteamericano, la tesorería norteamericana, hace un cheque y le dice, bueno, por tanto dinero, pagadero a tanto tiempo. Un cheque. Ese cheque se lo entrega a la Reserva Federal. La Reserva Federal toma ese cheque y le entrega el dinero en efectivo al Tesoro para que el Tesoro se voltee y lo empiece a derramar en la economía, a inyectarle liquidez a la economía. Y suena fantástico. La pregunta es, ¿quién va a pagar ese cheque? ¿Y cuándo? ¿Y con qué? Porque este es un dinero, en teoría, que no tiene un respaldo de riqueza atrás, solamente tiene la promesa de pago. Somos Estados Unidos, somos la Reserva Federal, nosotros vamos a pagar. Obviamente que mientras más le metes a la impresión de este dinero y más estás creando este vehículo de liquidez, pues te metes en complicaciones. Y el tema que con esto, todos los que usamos dólares somos socios de esta maquinita, porque el dólar es parte de esta promesa de pago. Entonces, te puedes imaginar que si tú estás viendo cómo la maquinita está haciendo dinero y no tienes cómo pagarlo, y no lo ves claro, obviamente que la próxima vez que alguien en Estados Unidos te invite a invertir en más dólares, tú vas a decirle, sí lo podría hacer, pero me vas a tener que dar un rendimiento mayor, porque como que no creo que vayas a tener solvencia el día de mañana. En teoría esto no tendría que suceder, porque mientras Estados Unidos tenga la armada más grande, pues básicamente sabemos de qué se trata el acomodo. Pero la realidad es que así están muchos países, así han estado muchos otros países, creando deuda, creciendo deuda. Entonces en Estados Unidos llegó este vehículo, que de alguna manera le puso dinero a la gente que aunque no tuviese trabajo, entre comillas, u ocupación, tenía ingresos. Y de esta forma pudo parar el tema. Y de alguna forma después también dijo que vendrían las vacunas. Y entonces tienes las dos armas más grandes. La vacuna, que teóricamente nos pone rápido en la recuperación económica, nos saca del estar en cautiverio, y el estímulo económico, que de alguna forma nos va a permitir tener este ingreso, no estar en descontrol e integrarnos rápidamente a la fuente de cosas y en lo laboral. Ahora, el llamado de Estados Unidos es que dice, todo el mundo estamos en la misma situación. Nosotros que tenemos este vehículo nos vamos a poner antes que cualquiera listos a salir adelante. Vamos a ser los primeros en salir adelante y tendremos empleo y creación de riqueza, podremos cobrar impuestos y con eso vamos a estar pagando. Más vale que creas en el proceso. Justamente estamos en eso en teoría. Ahora vamos a ver los números. Y en teoría los números te dicen que sí. La apertura de empleo está todo galope. El desempleo en Estados Unidos se ha venido abajo con mucha capacidad. Eso está fantástico. Los reclamos por desempleo, los seguros de desempleo, han bajado dramáticamente. Entonces, las condiciones del empleo están en orden, pero ahora hemos creado una cascada de cosas, porque con todo este dinero, con toda esta liquidez, pues la gente y con dinero tienes ganas de gastar y vas y gastas, especialmente saliendo de la pandemia.
Entonces, si has estado encerrado tanto tiempo, ahora resulta que no está bueno que vayamos a hacer visitas. Es más, la próxima semana, como te dije, el jueves próximo, que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, es el día en donde todo Estados Unidos realmente celebra una fiesta nacional, porque el Día de Acción de Gracias no reconoce raza, no reconoce credo, no reconoce religión, nada. Entonces, es un punto para sentarse con la familia, agradecer el tener la capacidad de comerse, entre otras cosas. Pero entonces todo el mundo lo celebra. Entonces no tenemos que el partir con Hanukkah o con Navidad o con cosas de esa naturaleza, sino que el Día de Acción de Gracias todo el mundo lo celebra. Y la gente viaja. Hay una comunicación gigantesca. Años pasados, estos 2 al menos que pasaron, no hubo tanto. Este año va a ser una cadena grande y esto genera derrame económico y consumo, y vendrá el Black Friday eventualmente, que ahora ya no necesitas irte a formar a la tienda. Ahora ya todo es cibernético y lo compras y Amazon te surte la tienda. Hasta de lo que no pensabas que querías tener, solito llega, porque se te va a antojar y Amazon lo sabe antes de que tú lo proceses. Pero esta situación que tenemos nos pone en un mundo que tiende a una situación distinta. Ahora, hay que llevar también la cuenta de lo que lleva gastado el gobierno norteamericano. Y se pueden dar cuenta, hace algún tiempo, en el 2008, tuvimos una crisis económica. Esa crisis económica fue una crisis bancaria, principalmente. Tuvimos que hacer un proceso similar a lo que estamos haciendo ahora aquí en Estados Unidos y empezamos a engrosar la hoja de balance, es decir, la Reserva Federal empezó a imprimir dólares, si me permites la expresión, de manera libre, hasta cierto nivel. Ahora, lo que ha sucedido aquí ahora ha sido inédito. 8.5 billones de dólares, que es lo que tiene Estados Unidos en este momento, en la hoja de balance como la Reserva Federal. Es una locura y el mundo el mundo está haciendo cosas similares. Ahora, ¿qué estamos haciendo con todo ese dinero? Porque en algún lugar está gastándose o invirtiéndose, lo que fuera. Y entramos en lo que mucha gente le llama un superciclo de commodities. Y dijimos, bueno, es que ahora todo va a subir. Hay inflación, todo tiene que subir de precio. Entonces el oro va a valer más, el Bitcoin va a valer más, el petróleo va a valer más, los mercados accionarios tienen que valer más. No sé cómo va a estar el tema del dólar, porque al dólar no le tengo mucha confianza. Una vez que yo sé que me estás imprimiendo dólares y que cada vez vale menos el que tengo en la mano. Entonces el dólar va a tener que bailar de manera distinta. A menos que me digas que tienes un plan para que esto se detenga y el dólar sea más confiable. Y estamos también justo en eso. Bueno, los commodities empiezan a subir y pues nosotros que hacemos commodities estamos encantados porque estamos viendo el precio de nuestros productos levantarse y todo fantástico. Pero después también te tienes que voltear a ver como consumidor y te preguntas a ti mismo, ¿te gusta que los productos básicos que compras se te suban de precio? No, pues no, eso no a mí no me gusta. Entonces, pero te gusta que te suba el precio de la soya y te gusta que el precio, todo lo que haces te suba. Sí, eso sí, pero del otro lado tienes que ver el otro efecto. No, el otro efecto no me gusta. Desafortunadamente no los podemos separar a menos de que sepamos hacer administración de riesgos y ahí es a donde vamos a ir. Ahora, este tema del superciclo de commodities, yo les invito a que piensen en que no es un superciclo, no existe un superciclo de commodities porque las economías del mundo no están en constante crecimiento. No se trata de eso. Tenemos shocks de mucha liquidez puesta en el mercado, con mucha necesidad, porque como lo dijimos hace un rato, por un tiempo dejamos de hacer y súbitamente lo necesitamos todo. Esto es el tiempo en el que vivimos. Ahora, imagínense cómo tenemos que tomar decisiones en un entorno tan cambiado, tan cambiante, sobre lo que va a pasar en nuestro próximo cultivo o en los próximos 2 que siguen, a partir de dónde lo acomodo. Y aquí lo que quiero ahora pensar es, bueno, sí, tengo un mejor precio en la soya. La pregunta ¿es buen precio relativo de mis costos? Porque tal vez no es tanto, ¿eh? Tal vez podría haber tenido más rentabilidad en un tiempo en donde los precios eran menores, pero los costos también lo eran. Esta escalada inflacionaria nos va a dejar muchas cosas que pensar y les invito a que piensen mucho en eso. Inflación, y esto es un vehículo que es muy fácil de definir, si me lo permiten, y este es desde la óptica de mi esposa, que mi esposa podría decir con mucho proceso. Dice, la inflación es así, es el proceso por medio del cual mi esposa, con el paso del tiempo, tiene más marido, pero vale menos. Entonces yo tiendo a echar más kilos, pero con el tiempo valgo menos. Ese sentido de que pierdes capacidad de compra, capacidad de pago, y ese es el sentimiento de inflación. Se los voy a poner con otro ejemplo. Y ahora ustedes piensen que son inversionistas. Y por un segundo, sientan que ahora ustedes son los que manejan los fondos del retiro de su familia. Imagínense que ustedes son los banqueros de la familia. Y entonces todos los agregados entre padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, toda la familia vienen y les dicen, usted que es el banquero de casa, a usted le vamos a dar todos nuestros ahorros.
Y cuando nosotros nos tengamos que retirar, que ya no podamos trabajar, usted se va a hacer responsable de entregarnos nuestros ahorros y esperamos que usando su sabiduría nos regresen un rendimiento. Y ustedes aceptan la labor de ser banqueros y se ponen a pensar, bueno, pero si a mí me estás diciendo que esto es un tema de inflación, si alguien viene y me da el día de hoy $1 y con este dólar alguien puede comprar una Coca-Cola el día de hoy, cuando esta persona se retire en 20 años y deje de trabajar, me va a decir, dame mi dólar más los rendimientos. Y va a esperar que ese dólar que le regresas le alcance, teóricamente, para al menos comprar otra vez esa misma Coca-Cola en el paso del tiempo, obviamente, y que el rendimiento al menos le deje para la propina de quien se la compró o quien se la trajo. Pero el tiempo es traicionero, especialmente en un mundo con inflación, porque les aseguro que una Coca-Cola en 20 años no va a valer $1, si eso es lo que vale el día de hoy. Así es de que en la inflación se te come tu poder de compra y capacidad de pago. Bueno, ¿qué haces entonces? Dices, bueno, ¿qué hay en la Coca-Cola? Pues hay transportación, hay energía, obviamente hay metal, hay lata, hay lámina, hay metal. Tienes el efecto de agua, que también es otro recurso, azúcar o tal vez maíz, porque tienes jarabes de maíz en esto, y color de caramelo, más la receta secreta. No nos vamos a meter en detalles, pero ubica que todo esto, tarde o temprano, tiene un componente de commodity. Yo puedo comprar petróleo, puedo comprar gasolina, puedo comprar gas natural, puedo comprar metales de diferente condición, puedo comprar maíz, y si me pones las cosas ya que estamos en esto, pues también compra jugo de naranja, y compra café, y compra harina de soya, y compra aceite de soya, y guárdalo. Porque si yo compro estos commodities y los guardo en una canasta, lo único que tengo que hacer es quedarme con esto comprado y en 20 años los salgo y los vendo. En teoría, esto va a subir de precio, justo como la inflación, y de esta forma me protejo. Esto es una de muchas virtudes que tenemos y hay muchos inversionistas que están utilizando nuestros commodities como un vehículo de protección contra la inflación. Y hay veces que vemos que nuestros precios crecen fantástico y creemos que tenemos una historia fundamental para decir, es que no llovió en tal lugar, o es que tal lugar se puso escaso, tal y tal. Y en ocasiones todo tiene que ver con una influencia de flujo económico que llega súbitamente, que es demanda, pero no es consumo. A final del día, el reflejo en el mercado en términos de precio es un vehículo diferente y tenemos que ser muy cautos con todo eso porque en este momento ya estamos en manos de estos mercados que ya no son lo que son antes. Si alcanzan a ver mi fondo de pantalla, este era el piso de Chicago y era porque después de la pandemia se cerró y se cerró definitivamente. Este piso de remates ya no opera, ya no tenemos gente operando en el viva voz. Y este viva voz nos ha dejado en manos de un mercado electrónico, todo es electrónico. Y cuando entras a un mercado electrónico, le dejas todo al tema de un algoritmo. Ustedes han escuchado algoritmos, hay algoritmos en todo tipo, pero estos algoritmos han creado cosas y fases que van muy cercanos a la inteligencia artificial y se operan de una forma muy distinta. Entonces tenemos que entender que nuestros mercados tienen un vigor diferente y se alimentan de un frenesí diferente a lo que siempre estamos hablando con oferta y demanda. Y si el USDA pone, o si el USDA quita, o si la bolsa cereales de Argentina pone o quita, o si en Brasil tal y tal. Todo eso importa y mucho. Y es muchísimo lo que importa, pero tenemos que entender que la velocidad fina hay cosas que ya nos están llevando muy rápidamente. En términos de inflación, observen la gráfica y observen la curva. Esto para Estados Unidos obviamente es una locura. Para nosotros en nuestros países, no tanto. Estamos acostumbrados a valores inflacionarios y si alguien por aquí me está escuchando y es de Argentina, obviamente se está riendo de una inflación de 6.2% anual, porque esto lo podrían tener por quincena en algunos casos. Pero bueno, la situación desde que está muy por encima del mandato de la Reserva Federal, que tendría que estar cerca del 2%, y esta situación de tener inflación alta a estos niveles en Estados Unidos, obviamente que te genera un problema muy grande, porque es como si estuvieras pagando un impuesto a muchas cosas, es pérdida de tu capacidad de ingreso o de capacidad de gasto y eso es una situación de problemas. Comparemos los precios. Miren, fin de julio del 2020, fin de julio del 2021. Es un año vista, verano contra verano. El maíz subió un 54%, la soya 54%, la harina de soya 17%, el aceite de soya 213%, el trigo subió un 23% y así podríamos seguir
mandando llamar muchas otras cosas. La industria cárnica que les platiqué hace un rato en Estados Unidos, que realmente el problema es que son solamente unas cuantas empresas las que manejan todo el procesamiento cárnico en Estados Unidos, nos ha dejado un hueco grande. Pero esto ya está en los medios, estas son fotografías de la televisión y se ven lógicamente, la calidad no es buena, pero yo las tomé en la televisión viendo el noticiero. De alguna manera observa, 20% de incremento en un mes. Es el precio de la carne más grande que hemos tenido en los últimos 31 años en Estados Unidos. Los precios no nada más están así, también carne de cerdo, la avicultura, el tema de los pescados, todo está en una crecida tremenda. Entonces, nuevamente, si regresamos a esto, entre inflación y la situación de deuda, los norteamericanos están saliéndose de control. Para el año 2023 van a tener una deuda por ahí de los 27 trillones de dólares. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Y qué está en peligro? Obviamente lo que está en peligro y que está en mucho peligro es la viabilidad del dólar como la reserva del mundo. Entonces, en un tiempo muy cortito, podríamos ver a un dólar que definitivamente no puede ser el resguardo de valor del mundo. ¿Y quién lo va a tomar entonces? Y ahí es en donde estamos jugando un partido complicado de definir, porque todo el mundo quiere su espacio. Sin embargo, nadie está listo aún para tomarse el liderazgo. China podría ser un candidato, pero tal vez es algo que no quiere hacer en el corto plazo. Y así como lo vemos, el dólar sube, el dólar baja, el dólar sube y el dólar baja. Con eso tenemos muchas virtudes para poderle poner precio a los commodities. Cuando el dólar sube, todo commodity tasado en dólares tiende a bajar. Y cuando el dólar baja, todo commodity tasado en dólares tiende a subir por un efecto compensatorio, para que alguien que tenga una moneda diferente tenga como poder jugar el arbitraje. Entonces, esta situación además se va a hacer cada vez más complicada por la velocidad a la que le estamos avanzando el mundo en términos de cibernéticos, de tecnología, de punta, de mañana, inteligencia artificial. Y créanme que esto está más cerca de lo que creen. Es decir, está tan cerca que nosotros todavía lo vamos a ver. Antes y en el pasado, la tecnología o estos cambios de tecnología disruptiva eran cambios que se daban a un horizonte de 10 años. Eso está cambiando ahora. Esto nos va a hacer cambiar ya. Y si no me quieren creer, hay un concepto que es o fue o era clave cuando estabas hablando de una marca. Ustedes saben lo que es Facebook, me imagino. El tema de Facebook, la empresa de medios más grande del mundo que no genera contenidos. Es decir, ellos no hacen telenovelas, ni tampoco noticieros, ni tampoco hacen deportes, ni nada. Ellos simplemente te prestan la plataforma. Las telenovelas y las escenas las hacemos nosotros como usuarios. Bueno, en teoría, quien te hablaba de marketing en el pasado te decía, no hay cosa más importante que la marca, el nombre, el posicionamiento de tu marca en el mercado. Eso vale cantidades. Y así lo ves, las marcas más prestigiosas del mundo, y vas a empezar a pensar, si yo te digo, mencióname las 5 marcas más grandes del mundo, pues mentalmente ese es el recorrido. Tal vez Facebook es una de ellas, tal vez Coca-Cola es otra de ellas, así podrías estar mencionando McDonald's, tal vez, o Starbucks, o la que tú me gustes decir, Alicorp, obviamente. Entonces, si tú te pones a ver con eso, el tema del Facebook, este señor, la cúspide, de un día a otro, quitando un anuncio, le cambió el nombre, le cambió la identidad, cambió el nombre y el posicionamiento de su marca por un concepto que no te puedo explicar y que seguramente todavía no puedes entender, el metaespacio. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿A jugar en avatars? ¿Vas a comprar en avatars? Ahora, no nada más eso, a este tránsito están entrando todas las demás empresas. Nike, los tenis Nike, hay cualquier cantidad. Bueno, este es el tema que tenemos hacia el futuro. Hoy lo que sentíamos que valía no lo es tan valioso y estamos cambiando las cosas a un concepto por una diferencia y por una velocidad que no les puedo identificar. Bueno, pues para llegar ahí necesitamos también cambiar al mundo. En teoría tendríamos que tener tránsitos tecnológicos, a tener más utilización de energía solar, eólica, biomasa, biogás, energía del mar, energía geotérmica, todo ese tipo de cosas que son fantásticas. Suenan muy bien, pero la realidad es de que estas tecnologías son transitorias, y se las repito, y tengan mucho cuidado con esto, porque cuando estamos hablando de biomasa, biodiesel, biocombustibles, suena muy bien, pero es solamente por un tiempo y corto, porque el futuro realmente está en la electrificación de los autos, en que tengamos unas rutas electrificadas. No vamos a vivir haciendo biodiesel todo el tiempo para alimentar motores de combustión interna, porque los vamos a intentar desaparecer en el tiempo. La bonanza de esta etapa es solamente temporal y es una utilización que intermedio nos permite teóricamente bajar la huella de carbono. En algún momento también trataremos de ser menos rencorosos, por así decir, con las fuentes de energía.
La energía nuclear, la realidad de la energía nuclear es que por cada unidad de energía que le aplicas, te da 75 unidades de vuelta de energía. Cuando la energía solar le metes una unidad y apenas te da 2 de regreso. Entonces, no hay cosa más eficiente y teóricamente más limpia que un buen manejo de energía nuclear. Y tal vez ese sería el futuro, no tanto lo que estamos viendo en algunos lugares, pero en el camino estamos haciendo. Ahora, en la electrificación, y fíjense bien cómo va el futuro, porque el día de hoy la minería tiene una forma, pero después vamos a hacer minerales basado en lo que pueda estar haciendo baterías para automóviles y millones de otras cosas más. Pero observe quiénes están llevando la carrera de las baterías solares, eléctricas hacia el futuro. Todo está en Asia, la tecnología ya está caminando como si no hubiese mañana. Y el día de hoy, lo que es una locura, bueno, hoy no, porque les fue mal el día de hoy. Salió Apple a decir una idea de que iban a hacer ya su auto eléctrico y estas empresas cayeron de precio. Pero tienes una empresa como Lucid, que está haciendo un auto eléctrico de lujo, un auto que está por allá de los $80,000, hasta donde entiendo. Esta es una empresa en donde este auto todavía no circula abiertamente, no sé si han entregado apenas 100 autos en todo lo que llevan, ya ganó el auto del año. Y este otro, Rivian, que de alguna forma no tiene ni 200 ejemplares puestos en el mercado, ya ha crecido y es más grande el día de hoy que Volkswagen y que las otras empresas. ¿Qué decirles de lo que hizo este hombre, que obviamente es un visionario, y que ese es realmente el futuro? Porque esto no nada más es Tesla, también es su empresa del espacio, tiene una empresa que está lanzando cohetes y que está haciendo todo tipo de cosas. Va a conectar el espacio, el internet, la comunicación con automóviles, que el día de mañana los automóviles van a ser otro instrumento de tecnología, así como los relojes. El día de hoy traes un reloj que son el iWatch y todos esos tipos. Bueno, los autos van a ser una cosa que no es industria automotriz, sino que es una industria tecnológica. Empresas que te dan un auto, pero que son empresas energéticas y de tecnología a la vez. En ese mundo seguimos peleando por petróleo. Y en este orden tenemos un problema muy grande, porque si todo el mundo quiere el futuro eléctrico, nadie quiere invertir en petróleo, más que los que lo tienen. Y aquí los que lo necesitan ya no quieren formalizarte contratos con cosas fósiles. Y tenemos un problema grande. El petróleo subió y de momento empezó a caerse, se empezó a apaciguar y más vale que suceda porque si no las elecciones próximas los demócratas las pierden todas aquí en Estados Unidos. Pero quiero que comparen esto y eso es una comparación muy importante. Este es el precio del aceite de soya, ¿ok? Y este es el precio del petróleo. Ambos expresados en las mismas unidades para comprar peras con peras. Y dense cuenta que cuando dijimos que íbamos a poder meter este biodiesel renovable y un motor de combustión interna, o un camión, no iba a distinguir si era biodiesel renovable o diésel normal, porque esta tecnología que nos permite hacer este biodiesel renovable ya está, íbamos a sentir que íbamos a tener un mercado infinito y eterno para poder meter aceite de soya hasta por donde no se imaginan. El día de ayer, hoy, Brasil acaba de afinar un corte de mandato cada vez más agresivo para meter biodiesel en los combustibles. Nuevamente, suena muy bien, pero la realidad es que el aceite de soya está muy caro como energía y está muy caro como alimento. ¿Y por qué se pudo subir ahí? Porque atrás de todo esto hay reintegros fiscales en Estados Unidos. Entre comillas, hay subsidios que de alguna forma a nosotros, en nuestros países, no nos llegan los subsidios, pero podemos ver el efecto del precio y está haciendo un mercado increíblemente distorsivo porque no nos permite competir en igualdad y nuestros negocios de molienda han cambiado dramáticamente. Obviamente que cuando estás haciendo molienda de soya te pones a ver, bueno, si yo vendo aceite y si todo el mundo me pide aceite, ¿qué voy a hacer con la harina? Yo tengo que moler. Ustedes saben que de lo que muelo el 74% es harina. Entonces, si todo el mundo se quiere llevar el aceite, a la harina la tengo que casi rematar para que pueda sacar y que no me pare el molino y pueda entregar todo ese aceite. Y por muchos meses estuvimos bajo esta inercia. Entonces, este oil share lo que te mide es la proporción de margen que te da el aceite. Y el aceite, básicamente, el producto que menos haces, te generaba que es el 50% de tu ingreso. Es una locura. Obviamente que se empezó a corregir, porque ahora resulta que los chinos no están surtiendo aminoácidos y la lisina está haciendo falta en muchos lugares del mundo. Entonces, ahora resulta que podemos incluir más harina hasta donde más se pueda para aumentar el perfil de aminoácidos en las dietas de los animales y tenemos ahora un shock de demanda justo aquí, justo ahora. Nuestros mercados cambian de opinión y de idea mucho. Y ustedes me van a preguntar, ¿y bueno que la historia del aceite de soya se acabó? No, lo que pasa es que no se ha realizado y le pusimos precio a la narrativa mucho tiempo antes.
Y esto es lo que no nos permite ver con claridad cómo hacer una estrategia puntual y acomodada. Hasta aquí les voy a hacer una pregunta y que si quieren hacer una pausa, Kenji y amigos me dicen, porque es un diálogo para ustedes, no quiero que estén nada más monólogo, pero la idea de todo esto es, hasta aquí y hasta ahora, de todo lo que hemos platicado, ustedes pueden identificar las cosas que pueden controlar y las que no pueden controlar. Más aún, de todo lo que les platiqué, ustedes pueden controlar todo esto que les dije, inflación, deuda, el diferencial entre aceite y harina, lo pueden ustedes influenciar, no hay forma de hacerlo. Entonces, bueno, veamos así. El gobierno norteamericano, y no me voy a tener mucho en esto, ahora resulta que tiene que tener un paquete de inversión en infraestructura. Ya soltó uno, pero ese es el de infraestructura normal, que hay que arreglar puentes y carreteras, dejémoslo así. Pero este hombre quiere un paquete de infraestructura social. Aquí incluye mucho dinero para los biocombustibles. Obviamente porque, como les digo, quieren una agenda verde del futuro. Si esto pasa en tiempo y forma, vamos a tener cosas buenas que platicar en teoría. Que si no funciona, vamos a tener quebrantos. ¿Hacia dónde se quieren ir a apostar? Bueno, en el camino obviamente que tienen que empezar a acomodar las cosas con el petróleo porque está fuera de control. Y la OPEP tiene que empezar a bombear un poquito más. ¿Ustedes creen que estos dos amigos están contentos en decirle a Estados Unidos, sí, vamos a bombear más y vamos a hacerte la vida más agradable? No creo que suceda. Es más, de estos dos amigos puedes esperar una cosa como lo que hicieron hace no mucho. Y aquí vimos un día el precio del petróleo irse a $37 negativo. Es decir, el petróleo valía o dejó de valer $37. Es decir, que yo tendría que haberte pagado para que te llevaras petróleo. Si yo tengo petróleo, en lugar de que tú me lo vinieras a comprar, yo te hubiera tenido que pagar para que tú lo llevaras, porque no había lugar donde ponerlo. ¿Y por qué sucedió todo esto? Principalmente porque estos dos amigos se pusieron a bombear petróleo a todo galope en lo que ellos dijeron que era una guerra entre ellos, una guerra energética entre ellos. Pero en realidad, lo que terminó sucediendo es que fracturó por completo a la industria del shale oil norteamericana, que estaba retando con la hegemonía de la OPEP. Porque Estados Unidos, bajo Trump, decía Trump de repente, mira, si no pones el petróleo donde vas, yo simplemente volteo la llave y te voy a sacar el petróleo y te lo voy a inundar, porque el petróleo tengo por todos lados. Bueno, cuando el precio del petróleo cayó y nos fuimos a negativos, progresivamente fuimos cerrando pozos de extracción. Y estos pozos el día de hoy, no nada más que es muy costoso echarlos a andar, simplemente no se puede. Aquí tenemos una escalada de lo que te cuesta echar a andar un pozo. Entre apagarlo y echarlo a andar, te estás quemando $300,000 y no necesariamente se tienen. Y muchos de estos pozos no necesariamente son viables otra vez. Estamos en este problema, con lo cual Estados Unidos el día de hoy, si quiere redoblar el esfuerzo para sustituir lo que necesita y estar a menos expensas de lo que está haciendo la OPEP, simplemente no puede, se tarda mucho tiempo en hacerlo. Y es en donde estamos. Es muy delicado este balance, es muy delicado porque cambia cosas. Si en este momento hay un peligro de cosas entre Rusia y Ucrania, que están jugando a pelearse, ambos, obviamente uno quiere invadir un espacio, el otro no quiere ser invadido, pero los rusos están cada vez agregando más tropas en las zonas fronterizas. Y los rusos han estado bastante beligerantes últimamente, acaban de tirar un cohete ultrasónico, están haciendo lógicamente su agenda. Bueno, si tienes un problema geopolítico de esta naturaleza, ¿te puedes imaginar lo que va a pasar con el precio del petróleo? Pues está donde está. Y además Rusia lo sabe, porque como no hay respuesta, ni Asia lo tiene, ni Europa lo tiene, y viene el invierno. Y estos gasoductos, oleoductos de Rusia hacia Europa están completamente en las manos de los rusos de momento, porque si no, Alemania se queda sin gas. Básicamente es como funciona. Entonces están así las cosas. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, las condiciones de consumo de gasolina no dejan de crecer. Esto fue el tiempo cuando nos mandamos a la pandemia. Obviamente, los consumos de gasolina se vinieron al piso. Después empezamos a levantar, esto fue al final del año pasado, arrancamos este año en enero y empezamos a subir. Ahora estamos pintando la zona de récords, por así decir. Semana a semana cada vez más producción de gasolina. Y obviamente nuestros mercados tienen afectación. Y en nuestros mercados, en los mercados agrícolas, llegamos muy asfixiados, porque pensábamos que no llegábamos. El sentimiento era que es que se están acabando los inventarios, es que no hay, el precio tiene que subir. Y ustedes saben que hubo un rally y ustedes han visto lo que costó este tipo de cosas con el rally. Los inventarios, si lo ponemos con maíz, en algún momento, entre hace un año y medio y hoy, pasamos de que íbamos a tener teóricamente 80 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos a 30 nada más. Y así nos fuimos cayendo con un cultivo nuevo, o sea, lo que pasó el año pasado en Estados Unidos, que todo el día lo estuvimos destruyendo con sequía, que tenemos problemas, que el rendimiento no viene, que vamos a tener situaciones complicadas, los inventarios son muy bajos.
Y si tenemos un mal ciclo agrícola, va a ser una catástrofe. Es más, no hay producto hasta que de repente lo encontramos. Un buen día, el Departamento de Agricultura, el 30 de septiembre, llega y nos dice, bueno, al cierre de septiembre, hacemos una revisión real del cultivo del año pasado. Lo que pasó el año pasado, o sea, lo que de este año pasado, el año anterior, lo tenemos que revisar. Y en esa revisión nos encontramos en soya 2.200.000 toneladas que están ahí, que no sabíamos que las teníamos y que las estamos ahora encontrando y las contabilizamos. Y nosotros, en Estados Unidos, vivíamos pensando que íbamos a tener inventarios apenas peinando las 3 millones de toneladas. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? No llegamos, sube el precio, invierte el mercado, haz lo que se vaya inverso, porque si no lo haces inverso, la gente lo va a querer comprar el día de hoy. Sácalos de esa motivación. Si inviertes en el mercado, hoy va a ser muy caro, mañana va a ser más barato y con esa condición van a empezar a tratar de comprar mejor mañana y a esperar no llevárselo hoy. Necesitamos extender lo poquito de inventario que tenemos porque si no, no llegamos. Esa era la idea. De repente llega el USDA y nos muestra que había casi la misma cantidad de inventarios que necesitábamos y de la noche a la mañana ahora tenemos más de 5 millones de toneladas de inventarios y las cosas se cambiaron por completo. Y encima terminamos el ciclo agrícola que se está terminando de cosechar ahora. Y es un ciclo agrícola que hasta ahorita es correcto. Es una cosecha grande, es suficiente y alcanza. Entonces, este sentimiento de que sentíamos que estábamos ahogados cambió mucho porque resulta que no ha cambiado mucho la posición, pero realmente estamos compuestos y le estamos ahora sirviendo la mano a Sudamérica. Es tiempo de Sudamérica y las cosas, ustedes lo conocen mejor que yo, no vienen mal. Ha llovido, en teoría que tendríamos un año niña, ha llovido y más de lo que normalmente había llovido. Los brasileños han sembrado a todo galope, van con todo y lo han metido con todo. Entonces están con amenaza de que en cualquier momento te atraviesan 150 millones de toneladas y las cosas vienen bien de producción de soya. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a preguntar qué tanto nos pega una producción de este tamaño. Y es una situación grande. Ahora, Argentina, pues también va haciendo lo suyo. Su siembra de soya viene bien y en orden. Y la demanda, si la empezamos a medir por el efecto de lo que está exportando Estados Unidos, principalmente a China, pues viene aletargada. Comparemos estos últimos 2 años nomás. Esto es lo que llevamos en este momento, el 57, poquito más ya, ¿no? Pero el 57% del programa de soya ya está vendido. El año pasado llevábamos un 79% y China se llevaba un porcentaje de 40%. Los chinos aquí están apenas el 26-27% de ese porcentaje y llegan, pero no llegan, se asoman, pero no se asoman. Ahora miren las cosas como son. Con la caída de los fletes marítimos que les dije, hoy Brasil es competitivo para enviarle cosecha vieja todavía, la que tienen que le sobra, en diciembre a los chinos, cuando es el periodo natural de embarque de los norteamericanos. Entonces, la ventana de exportación norteamericana se está cerrando. Entonces, ahorita, en el precio en Chicago, nos estamos manteniendo como una isla, porque estamos haciendo mucho etanol, sentimos que se va a acabar el maíz. Y bueno, ¿y vas a exportar maíz? Pues si llega a China, sí. Y si no llega, luego vemos, pero de momento tenemos este pedacito de demanda. Oye, pero ya te diste cuenta que no es todo. Sí, pero es la que tenemos y le quiero poner historia alcista y estamos en inflación y necesito ver que esto crezca. Punto. Esa es la historia, rápida. Ahora, en soya, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Va a llegar un punto y ya es que están los márgenes de molienda pidiéndote que se muela y se muela y se muela, porque la harina, porque la lisina, porque los chinos, se entiende todo bien. ¿Y eso cómo te va a durar en el tiempo? No sé. Hoy tenemos un problema y el mercado se calentó y se le calentó muchísimo. No quiero ser ave de mal agüero, pero tengamos mucho cuidado, porque esta situación, tal vez, si Sudamérica se mantiene firme a producir en orden, y si los chinos no multiplican su demanda, quién sabe en cuántos inventarios terminamos en corto plazo, tengamos consideración de todo esto. Entonces, no quiero hacer agregados demasiado cansados para ustedes, porque yo estoy excediéndome hasta en el tiempo, me parece, pero los márgenes de producción de cárnicos en Estados Unidos siguen siendo positivos, tienes demanda por ese lado, la demanda de etanol es bastante buena, la exportación de que vamos a China está bastante callada, no tenemos muchas cosas así, y la situación de Sudamérica que viene con buenas promesas, y en la soya, la cosecha norteamericana ya no es novedad de ninguna forma, ya es una realidad, y la verdad que no fue mala, más los inventarios, estamos muy desasolvados. Es más, los spreads ya cambiaron, los inversos ya se movieron distintos. Ahora tenemos algún toqueteo, pero ya cambiaron. Esta situación de apretujadero no está. La demanda de exportación de molienda, la demanda por molienda es buena, pero la exportación todavía no está. Los spreads no se apretaron. Brasil, como les dije, comienza con todo. No sé si van a ser 150 millones de toneladas, pero van a estar bastante cerca. Precio de los fertilizantes moverá la balanza y este es un tema que va a ser muy complicado porque resulta lo siguiente.
tienes buenos precios, pero no necesariamente vas a ser rentable. Y te voy a poner un ejemplo con el tema de los, bueno, este es más fácil de ver todavía, el precio de los fertilizantes. Yo sé que para la soya no es el mismo fertilizante que para el maíz, pero aún así cuando tienes que ir por glifosatos y cosas de esta naturaleza, está saliendo cada vez más caro el insumo. Y no es una situación en donde el bodeguero te trate de vender más caro, es que no hay, se está multiplicando y los precios se te están replicando en esta consideración. Esto es una situación en el mundo. O sea, hoy necesitas 3.7 toneladas de maíz para comprar una de urea. El promedio ahora tener un 2:1. Hoy necesitas casi 2 toneladas de soya para comprar una tonelada de DAP. El promedio era casi 1:1. Y los fertilizantes relativo de lo que tenemos con el precio de los commodities han subido dramáticamente, este es el amonio, ¿no? Entonces, esta situación nos deja una complicación de interés. Y ahora, si tenemos que tocar un tema crítico, especialmente para ustedes como agricultores, vamos a ubicar por proxy. Esto es el tema de primas, de bases en Argentina. Miren dónde están las bases en este momento. Ven este círculo y este es el punto en donde estamos. Estacionalmente hemos tenido una levantada fantástica. Contra la historia es un nivel que está por encima de la media, lo que representa las bases actualmente, pero eventualmente, más veces que menos, nos indica que vienen estacionales donde tiende a bajar esto. Excuso decirles lo que va a pasar con el tema de primas si Brasil hace cierta una cosecha del tamaño como la que viene. Y esto ya no está demasiado lejos, cada vez está siendo más real. Cuando estemos ahora hablando de enero y febrero, esto ya lo vamos a tener encima y vamos a estar platicando un juego completamente diferente, porque en los números podría ser Brasil capaz de surtir todo lo que necesite China y le tendría que dejar al resto lo poquito que tengan los demás. Este mercado puede cambiar dramáticamente. Términos de costos, y esto se los voy a hacer llegar, digo, esto se va actualizando, lo pueden tener mejor que yo, pero el impacto de los fertilizantes en la rentabilidad por país es clara, tiene impactos muy, muy grandes, en Brasil 40% para la soya, es un crecimiento grande, que no les afecta este año, porque ya el paquete está hecho. En Argentina, cuando vas y hablas de intenciones de siembra, aún con el tema tardío, no les afecta más. En teoría, muchos de ellos ya tienen los fertilizantes precomprados. Nos vemos la campaña siguiente. Para eso todavía falta un rato, pero nos vemos para la próxima campaña. Ahora, esta misma disciplina no la puedo poner en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos vamos a tener un debate grande por área el año entrante, porque no sabemos cómo vamos a sembrar, porque aquí en Estados Unidos no se tienen comprados los fertilizantes o precomprados como normalmente se hace. Y luego a todo esto lo que tenemos que ver es en dónde estamos en las posiciones especulativas, los fondos. Estas sombras que muestro aquí es la cantidad de contratos comprados que tienen los fondos. En el maíz están bastante comprados, creen en un historialcista, pero ya están comprados. Ya no hay más que comprar, dense cuenta, el espacio contra la historia, lo máximo que han tenido en la historia, ya no está muy lejos de lo que tienen comprado aquí. Todos los especuladores ya están saciando su apetito. ¿Quién más va a comprar? Y al contrario de todo esto, todavía tienes mucho maíz que vender en Estados Unidos. Y si China no está para comprar maíz y está importando como lo hizo el año pasado, es justo decirles que tenemos un problema grande. Con la soya, del otro lado, tenemos una soya que no está comprando una historia alcista. Y los fondos no están apostando en algo que cambie hacia adelante. Los fondos huelen y saben que viene un camino grande de abasto por parte de Sudamérica. Entonces, no están muy emocionados en estar muy comprados con la soya. Dense cuenta, en momentos donde necesitan comprar, van y lo compran y compran una fortuna. Ahora, en este momento, simplemente no lo ven claro y han venido liquidando posiciones. Muy sintomático de la expectativa de lo que viene con el mercado. En el aceite de soya, pues se quedaron con la narrativa del aceite de soya para siempre y el biocombustible y tal. Todo fantástico, pero en la harina de soya hicieron lo contrario. Entonces, todo lo que compraban en aceite lo vendieron en harina. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mercado el día de hoy que está subiendo la harina tanto? Bueno, pues todos estos que estaban vendidos, cuando sube la harina, terminan quedando revolcados. Necesitan salir a recomprar esa harina porque los están atropellando. Y estamos en este momento en este reguero de pólvora. Ahora, el mundo de lo geopolítico es un mundo que se trata de acomodar y la economía de las cosas están ahí, pero no hay un solo mandamás en la mesa. Definitivamente esto ya está por cambiar o ha cambiado. Dense cuenta de esta imagen, por así decir. Esto es en el año 2000. La gente o los países que hacían negocio con Estados Unidos, obviamente pintados en azul en el 2000. Ven lo que es el 2020. La gente que hace negocios con China. El mercado y China está dominado, el mundo está integradísimo. China en diferentes proporciones, muy diferente a lo que tenía Estados Unidos y por eso se emprendieron estos temas de las guerras comerciales, de alguna manera contra los chinos. Los chinos prometieron en el fase 1 comprar 400,000 millones de dólares en todo tipo de bienes. No van ni a la mitad. ¿Quién les está reclamando algo? Porque fue un escándalo.
y los chinos dejaron de comprar soya y Trump les puso aranceles y tal. Bueno, los aranceles que les puso Trump a los chinos siguen estando. Eso no ha cambiado. Lo único que cambió es que no estamos viendo todos los días este golpeteo en Twitter, que se están golpeando abajo de la mesa, tanto Biden como el presidente Xi Jinping, sin duda. Y se golpean tanto que eventualmente lo que acabas de ver esta semana cuando se juntaron ambos en una reunión virtual representa el tiempo exacto después de que Biden fue a Europa en las reuniones del G7, G20, lo que fuera, después se fue a Glasgow, pero hizo un recorrido con toda la tropa. Y entonces el día de hoy el señor Biden no se presenta solo a la mesa a platicar con China, sino que trae los intereses teóricamente del mundo a charlarlos en una sola entidad. Los chinos, entre unas y otras, siguen teniendo un diferencial en el déficit comercial con Estados Unidos gigantesco. Esto es lo que exporta Estados Unidos a China y esto es lo que importa Estados Unidos de China. Entonces, a final de cuentas, los aranceles y todos esos temas los está pagando el consumidor norteamericano y no funciona. Y no se los han quitado, pues es una situación de mañana. ¿Y por qué entonces tiene que estar el mundo alineado para poder poner a China en orden y no puede Estados Unidos solo? Voy a poner un ejemplo, el acero. La industria de acero, el día que los chinos decidieron que era una industria estratégica, la empezaron a poner barata. Internamente el gobierno subsidió la industria, crecieron los industriales, dijeron los chinos, bueno, pero no sabemos hacer acero. Bueno, lo que te salga lo vendemos barato, alguien va a tener uso para eso. Y obviamente siempre tenías un cliente que le gusta lo barato, aunque fuera chino, lleno. Entonces empiezan a crecer, pero con el tiempo se empiezan a asociar, empiezan a ir ahí, ir allá, y se empiezan a encontrar con que van haciéndose maestros en la elaboración de acero. Y metales varios, pero acero. Ahora los chinos no es un problema de calidad su acero y sigue siendo competitivo, pero en el camino lo que lograron hacer fue, con los precios bajos, derrumbaron la industria del mundo de aceros, porque ellos fueron los más baratos, y el que construía decía, en lugar de comprártelo a ti en casa, lo traigo de los chinos y se acaba, lo hago más barato y me sirve y me funciona muy bien. Es una industria estratégica. Este mismo método es el que están usando para apuntalar cada una de las industrias estratégicas que quieren hacer, y esto es algo en donde los demás países no podemos competir, y por eso el mundo los tiene que detener. Cuando le pones aranceles como Estados Unidos a China para exportación de aceros, los chinos dicen, bueno, pero ¿cuánto acero te exporto a ti, Estados Unidos? Tanto. Bueno, pues no pasa nada, no te lo exporto y ya. Pero a Estados Unidos va a llegar un Mazda o un Kia o un Toyota que trae de una forma u otra acero, o un Mercedes-Benz, un BMW que trae acero de China. Entonces, si Estados Unidos no detiene al mundo de que le compren a los chinos, definitivamente esta mecánica no se detiene. Esto es lo que está haciendo el día de hoy el tema de cambios. China entró en una situación distinta, acomodó industrias estratégicas y les dijo, inteligencia artificial, biotecnología, transportación, farma, crezcan, vayan, desarrollen. El gobierno, si interviene todos los días con regulaciones en estas industrias, no las deja despegar. Y por mucho tiempo, estas empresas crecieron, despegaron, se pusieron en la panacea que son el día de hoy, y el gobierno chino dice, para un momento, porque ahora es tiempo de traerte en orden. Ustedes se dan cuenta, Jack Ma no existe más con Alibaba. El señor está muy calladito, ya no hace muchas cosas. Y así como eso, a cada una de las industrias que se le fueron de control, las está trayendo a control. El señor Xi Jinping acaba de recibir la aceptación de correr su tercer mandato. 3 mandatos, este es el tercero de 5 años. Básicamente el señor es el emperador de por vida. Entonces, China va a estar haciendo una pausa en lo que acomoda todo el tema, porque en China no hay nada más grande que el Partido Comunista. Y para nosotros va a ser un problema que China temporalmente se detenga. Y mi opinión es que China se va a detener temporalmente para después avanzar con toda la potencia, con todo junto. Cuando dijo, no podemos hacer Bitcoin aquí y no vamos a hacer minería de Bitcoin, no es porque China no quiere estar haciendo blockchain, es que quiere hacer blockchain de acuerdo a los chinos, y el gobierno central de China lo tiene que controlar, de lo contrario no funciona. En silencio, los chinos han crecido en armamento, y aquí los voy a dejar que lean cada uno de los activos, que eventualmente si los quieren ver después los podemos pasar, pero vean cómo ya no es una distancia aberrante. Aún así, los norteamericanos tienen un poderío claro en muchas cosas, porque hay armas nucleares, y que las armas nucleares están por los miles en Estados Unidos y por los cientos en China, pero el mundo ya no va a pelear armas nucleares, es una guerra distinta, y por eso te das cuenta que el día de hoy hay amagues entre lo que China quiere con Taiwán, lo que puede decir Estados Unidos de Taiwán, alrededor de que les reconozcan como país o no. Me podrás decir lo que quieras, pero toda empresa norteamericana, todo actor o toda actividad norteamericana que tiene intenciones de interés en China, de cualquier forma,
nunca va a hablar de Taiwán como si Taiwán fuera un país, y quien lo ha hecho ha tenido que ofrecer disculpas, y les puedo citar nombres desde LeBron James hasta el que ustedes me digan. Con los chinos no se meten, porque ellos sí dicen, no te compro más, aquí no circula más lo tuyo y se acabó, y perderse ese negocio simplemente no lo quieren. Los chinos están en expansión, están recomponiendo su piara, los márgenes de estar haciendo cerdo vienen a mejor, están reacomodándose, sus precios locales de momento están caros. Esto sería un vehículo, este es el precio del maíz en diferentes proporciones, eso es un vehículo para pensar que los chinos estarán de regreso comprando. No sé en qué momento, pero lo tendrán que hacer porque también tienen inflaciones grandes y les viene bien algo que podrían hacer en conjunto, que tal vez es lo único que se pusieron de acuerdo los chinos y los norteamericanos recientemente, en que ambos países liberen reservas estratégicas de petróleo, por ejemplo, para batir un poquito el precio, y por eso el petróleo en este momento empezó a sentir como que, ¿y qué tal que se pongan estos de acuerdo? Que son los dos consumidores más grandes, y de momento me aplazan el precio del petróleo, y por eso la OPEP empezó a decir, soltaré más petróleo, teóricamente. Pero bueno, regresando al tema, los chinos podrían tener una necesidad de comprar maíz, principalmente la soya que siempre tienen que seguir comprando, pero está en una velocidad distinta. Y no olviden, los chinos están en una campaña de no desperdiciar alimentos, de no tener desperdicios y teladores. Pero bueno, incrementos de costos contra incrementos de precios. Y esto es en empresas, y Alicorp está muy conectada hasta el final de la cadena, obviamente. Es muy difícil tomar un precio levantado de materia prima, procesarlo y entregárselo en un producto terminal al consumidor y decirle, mira, es que la cadena de suministro, mira los chinos, mira los energéticos, mira Putin, mira Biden, mira... El consumidor te dice, no, yo no estoy para comprártelo, está muy caro, no lo siento, me voy a cambiar de marca o voy a cambiar de hábito. Entonces, los costos se te levantan, pero tu capacidad de levantar esos precios al consumidor se hace muy limitada, y esa es la inercia en la que estamos de momento. Tengamos mucho cuidado. Ahora, ya vamos para cerrar. Los invito a jugar un juego, y esto aquí tenemos dos decisiones, y decían ustedes, de todo lo que les voy a estar mencionando rápidamente, qué factores pueden controlar ustedes y qué factores pueden no controlar, más bien que no tienen control. Clima. ¿Tienen control de clima? Pues vamos a estar hablando del trigo invernal en el hemisferio norte, el fin de la cosecha en Estados Unidos, que estamos justamente en eso, que si va a nevar, que si no va a nevar, que se va a tapar la soya que queda por cosechar, que no. Implantación del hemisferio sur se va a terminar, vamos a tener buen acompañamiento, qué tipo de ciclo vamos a tener en Sudamérica. El weather market, que si llueve, que si no llueve, que si llueve, que no llueve. Hoy día estamos hablando que está lloviendo mucho en Brasil. Bueno, ese es el tipo de cosas. ¿Lo podemos controlar? No creo. En los energéticos, la biopolítica, porque al señor Biden le viene fantástico todo el tema del aceite vegetal, pero qué tal que el precio del petróleo baja, y qué tal que dice, ese vegetal, métalo al alimento, porque está muy caro todo el alimento de momento, déjalo en paz un rato, nos vemos un poquito después en este tema, puede cambiar en un segundo. La reserva estratégica, si la suelta, la OPEP, ya lo platicamos, el invierno en el hemisferio norte, el precio del gas natural es carísimo, y todavía no empezamos con el invierno. Imagínate cuando nos vengan los vórtices polares, va a ser una situación de mucho consumo. La derivación de los energéticos, fletes marítimos han venido a la baja, por las mismas razones por las que subieron. Ahora, poco a poco nos van a llegar a nosotros estos efectos, pero de momento ya estamos en una situación diferente, está muy cambiado. Transportes terrestres es una locura, en muchos lugares no tienes capacidad de hacer mucha conectividad. El precio de fertilizantes, insistimos mucho en eso. Ahora, en macroeconomía, las tasas de interés, la cantidad de dinero que la Reserva Federal le diga al Tesoro, como les dije al principio de la charla, el Tesoro le manda un cheque, la Reserva Federal le regresa el dinero, hasta que la Reserva Federal diga, ya no te voy a mandar más. Y estamos justamente aquí, justo ayer. El tipo de cambio, las criptomonedas, la inflación, obviamente, y la política, elecciones, Argentina, lo que acaba de pasar en Argentina, que pasó todo, pero no pasó nada, lo que va a pasar en Brasil el año que entra, lo que va a pasar en Estados Unidos el año que entra. Dense cuenta, Estados Unidos ya no es un país confiable en términos políticos. Mercados futuros, tenemos mucha liquidez. Ahora vivimos todos siendo presos de algoritmos, el farmer selling, ¿cuándo va a vender el agricultor? ¿Cuándo lo va a vender en Estados Unidos? Si lo quiere vender todo, va a soltar el mercado, manejo de inventarios, disparidad entre los seguros agrícolas y tal y tal. Bueno, entonces, esto es algo que les dejo mucho de tarea. A mí algo que me gusta aprender mucho de los amigos de Alicorp es que siempre tienen una respuesta de administración de riesgos para ustedes como agricultores, siempre les van a ofrecer un vehículo para que tengan una cobertura, para que no es que tengan un tema en donde se tengan que enganchar con un precio, es que tengan capacidad de poder arbitrar. Es una empresa que busca a largo plazo, una relación de donde siempre ganen y les tengan bien cuidados. Entonces, si tienen recursos y vehículos, yo les digo, usan, porque tener un piso seguro, tener un precio mínimo garantizado, es muy bueno, no más que siempre nos andamos queriendo seducir por lo que nos dicen que va a subir el precio. ¿Por qué? Porque nos vamos a formar en la ventanilla equivocada. Queremos consejería de precios. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde va? ¿Cuánto va a costar mañana? Y no nos acostumbramos a vernos del otro lado, que es donde está la administración de riesgos, que es donde se hace el dinero. Entonces, si te formulas las preguntas adecuadas, llegarás a las respuestas correctas.
sigamos en marcha, aprende a distinguir lo que es interesante, saber que lo que es relativo y que puedas controlar realmente, ¿no? Estamos a las órdenes. Es un placer estar con ustedes. Mira, nada más para terminar, lo rentable que te ves con la administración de riesgos. Entonces, Kenji, amigos, Diego, un placer, me excedí, me parece, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? A las órdenes, mucho gusto. Realmente un maestro, don Antonio Ochoa. Muchísimas gracias, como siempre, muy didáctica, muchísima información, muchos tips. Realmente un maestro, don Antonio Ochoa. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente a las preguntas que nos han estado llegando en el cuadro de Questions and Answers aquí en el chat. Vamos a ir buscando y aquí encontramos. Don Antonio, por favor, la primera pregunta para usted de nuestro asistente en la plataforma Zoom de Alicor. Dice, ¿qué se puede esperar de las producciones de Brasil y Argentina y cómo impactaría al nivel de precios? Bueno, en los tiempos yo creo que vamos a tener una afectación importante, especialmente que vamos a pensar a demanda conocida, lo que sabemos el día de hoy. Si tenemos una producción grande en Brasil, pues nos va a dejar con una sensación de estar saciados en capacidad de responder con inventarios. Entonces, a mí me parece que Brasil va a estar en un número cercano a los 145 millones de toneladas, que es una moneda al aire, como ustedes saben. Nadie tiene una relación de realidad hasta que no esté realizado todo esto, pero va a ser un cultivo decente. En soya, para Argentina, tal vez vas a tener un retroceso mediano de área, 16 millones y medio de hectáreas, donde entiendo, y tal vez no se mueva mucho de ahí. Va a tener suficiente como para tener pues, una cosecha normal, decente, que tengas buen vehículo para estar haciendo molienda y estar en orden. Entonces, si juntamos Estados Unidos con lo que puede estar haciendo Sudamérica, me parece que vamos a tener un caudal de producción prometedor hacia lo que viene, y eso obviamente que es difícil de pensarlo como algo que te haga que los precios se te levanten mucho. O sea, es de mucho cuidado. Brasil viene con mucha fuerza y eso no es amigable con precios altos. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos estado escuchando muy atentamente su disertación y hemos escuchado de los precios que tenemos, pero nos preguntan también aquí cuáles son las expectativas en cuanto a los fletes internacionales y a las bases sudamericanas. Bueno, los fletes internacionales empezaron a descomprimirse, pero se descomprimen desde lugares que no nos tocan a nosotros directamente. Nosotros en el flete agrícola, a nivel flete marítimo, somos muy chiquitos, un mercado pequeñito, porque lo que más se mueve pues, es mineral de hierro y carbón, en estos megabarcos gigantescos. Entonces, progresivamente, en la medida que estos barcos se han estado desusando, que China los está no necesitando, por así decir, se ha empezado a aflojar un índice que se llama el índice del Báltico, en donde juegan la cotización de diferentes barcos. Ahora, después esto progresivamente va a buscar acomodos y reacomodos. Estos barcos que estaban completamente atrapados por China y que estaban más navegando rutas muy largas, van a empezarte a soltar. Es un efecto retardado porque este barco que está en el Atlántico, para que se tenga que posicionar en el Pacífico, va a cambiar y viceversa. Va a tardar un rato en hacerse. Los efectos se van a dejar ver. El flete marítimo tiende a bajar, pero tampoco vamos a ver una caída brutal que los haga increíblemente pequeñitos. Ahora, la caída progresiva va a beneficiar los fletes más largos y de alguna manera lo que vamos a ver es mucho más competitividad sudamericana para poder llegar a China y a otros destinos de Asia. Vas a tener más disponibilidad. El río en Argentina se ha compuesto bastante, además de que con estas lluvias que están llegando, pues el caudal viene a menos. Ustedes tendrán que ver algún beneficio, lógicamente, en las rutas que les corresponden. Entonces, esto te da un beneficio. Si China se mantiene en una premisa de consumo similar, que es muy posible que suceda, cuando tengas más producto sudamericano, pues vas a tener más presión de Brasil y de Argentina por participar en el negocio, participar en el mercado, y normalmente se hace con competitividad. Si, como les dije hace un rato, si desde ya Brasil es capaz de conectar otra vez desde diciembre con cultivo viejo en China, lo que viene hacia adelante yo no lo veo constructivo en bases. Hace un rato puse un slide con las bases de Argentina, por donde están más o menos, y están en una muy buena zona. Las bases son buenas en este momento. Estás en un lugar por encima de los promedios de los últimos 5 años, pero eventualmente me preocupa que esto progresivamente se vaya diluyendo. No es mal momento para fijar bases. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, a los niveles actuales de Chicago, ¿qué estrategia recomienda seguir para la cobertura de riesgo de un agricultor? La más sencilla, y es que no hay que darle mucha vuelta, son dos básicamente. La primera es no vendas, pero ponte un put.
le pones un put, tu seguro de precios a las bajas está garantizado. Del otro lado dices, bueno, no me la quiero jugar más, esto ya es rentabilidad, lo acomodo, véndelo. Bueno, véndelo. Y si quieres, juega con un call al arbitraje, porque si el mercado sigue subiendo, que el call tome la revaluación, pero ya no es algo que te quite rentabilidad. Entonces realmente tienes que jugar las dos puntas. Tu riesgo natural es que el mercado venga abajo. Entonces, oye, pero tengo expectativas de que esto siga subiendo, fantástico, quédate con el producto, no lo vendas, pero ten un seguro de precios a las bajas. Hay puts, y entiendo que Alicorp da estrategias como estas, hay puts en donde te permiten ya tener el precio garantizado hacia las bajas, y tranquilo como quieras, no lo vendes. Ahora, puedes llegar también y decir, bueno, pues no, mira, ya es buen precio, no lo digamos más. Entonces, lo vendo, lo fijo aquí en ese momento que quede. Pero normalmente el agricultor lo que le pega mucho es ese último dólar que no se gana. No el que pierde, sino el que no gana. Entonces, una vez que vende, uy, ese dólar que no vendiste más arriba es el que te trae con dolores de cabeza y no te deja dormir. Bueno, para ese dólar que no terminas de agarrar, puedes tomarlo con la compra de un call. Perfecto. Y para finalizar, la última pregunta, nos dicen, ¿qué factor es el más determinante a corto plazo y que puede impactar de forma negativa en los precios de la soya? Yo creo que el clima, el buen clima sudamericano de momento es lo que va a ser muy antagónico. Entonces es como que una receta, te tengo una buena noticia y te tengo una mala noticia, ¿no? Entonces, ¿cuál quieres primero? La buena noticia, tenemos buen clima en Sudamérica, bueno, todo el mundo va a producir un montón. Y la mala, hoy tenemos un montón de productos, se nos va a venir abajo el precio. Yo creo que esa es la que más miedo le tengo. Es una realidad muy clarita y los pueden ver todos los días. Tienes buena producción en Brasil, cuidado que estos amigos van a salir a vender hasta lo que no tienen. Entonces, y eso es un peligro grande en términos de la destrucción de precio. Es condición natural. Ahora, les voy a decir que es lo peligroso. Como Brasil ya todo lo tiene acomodado con margen, pues ya están hechos, su negocio ya está hecho, el vender barato, claro, ya no les importa tanto el precio porque su relación ya está realizada por alguna razón. Si tienen que ir a competir y bajar el precio más, lo van a poder hacer y su rentabilidad no va a cambiar en sentido estricto. Es algo que nosotros tenemos que entender para poder agrupar el tema de administración de riesgos, estar bien calzados y los accidentes que nos acompaña alguien más. El que a precio muere, el que a precio mata, a precio muere, tarde o temprano, te alcanza y nunca vas a quedarte con el precio que tengas el último dólar a la mano. Entonces hay que ser mucho más versátil en esto y saber poner precios, pisos, tus puts, administración de riesgos y no jugarte la estar adivinando mucho el precio. Espectacular. Muchísimas gracias, don Antonio Ochoa. Realmente ha sido un día muy, muy bueno para nosotros. Hemos recibido mucha información, hemos aprendido bastante. Estoy seguro que todas las personas que están con nosotros también están absolutamente satisfechos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pedirle a Diego Moreno, director de Molienda, que nos brinde sus palabras en esta noche tan especial. Por favor, querido Diego. Muy buenas noches, Pablo, y todos los agricultores que nos han seguido en esta jornada. Quiero realmente agradecer a Antonio Ochoa por la presentación, por la explicación que nos da de una manera bastante didáctica, bastante entretenida, de lo que es el mercado. Creo que algo que él dijo y rescato de su presentación es que estamos viendo y viviendo situaciones de mercado que quizás nunca antes habíamos visto después de la pandemia, ¿no? Con mucha volatilidad, con un mercado que tendenciosamente es al alza, pero que a veces nos pone ciertas bajas en el mismo año. Y creo que lo que destaco ahí es la importancia de que el agricultor pueda ver rentabilidad, el agricultor pueda ver, no especular con un solo momento de cierre, que pueda ver el análisis y cobertura de riesgo. Así que quiero agradecer a Antonio por el espacio, por la dedicación, por el cariño que siempre tiene con nosotros en Bolivia. Esperamos en breve poder tenerlo presencialmente, como tuvimos el año 2019, antes de la pandemia. Y agradecer a todos los agricultores. Creo que hemos tenido un grupo bastante grande que nos ha acompañado esta noche, amigos de la casa, como siempre les digo, y Alicorp viene para traer la información genuina, auténtica, oportuna de lo que está pasando en los mercados. En ese sentido, los invito a que estén cerca de nosotros, junto con el equipo comercial, con Kenji Tanaka, que está liderando la gerencia de materia prima desde octubre, pero también con muchas novedades al respecto a la administración de riesgo, a la estrategia de precio que podemos dar al agricultor. Así que les invito a que estén cerca de nosotros y que puedan seguir
acompañándonos y seguiremos seguramente a futuro con más charlas y con más información de mercado, de clima, informaciones técnicas como siempre hemos venido. Y a ti, Pablo, agradecerte por una vez más estar con nosotros ahora en el estudio y seguimos de esta manera virtual, pero creemos que la mejor manera para cuidarnos todavía en la ansiada cuarta ola, que todo el mundo lo anuncia, pero creo que es importante que estemos seguros y que estemos siempre cuidándonos. Kenji, bienvenido a Alicorp y bienvenido al mercado boliviano, como siempre lo decíamos. Y gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a ustedes, querido Diego. Realmente ha sido un placer poder estrenar el set de Alicorp con todos ustedes. Agradecerles realmente a nombre de todos los presentes, porque sabemos del gran esfuerzo que hace Alicorp para poder traer este tipo de charlas, de disertaciones con conocimientos para todos nosotros, para que seamos cada vez más eficientes en lo que hacemos, en lo que nos apasiona, que es producir alimentos para el país y para exportarlos al excedente. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Un fuerte abrazo a todo el staff ejecutivo, técnico, administrativo de Alicorp, que ha hecho posible que nosotros estemos nuevamente a través de la virtualidad con don Antonio Ochoa y con todos estos conocimientos. Muchas gracias por habernos acompañado y espere, como siempre, nuevas capacitaciones y conocimientos de la mano de Alicorp. Hasta pronto.